¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto y un placer saludarles. Aquí estamos en la plataforma El Sonorense, Armida Bernal en la red, la entrevista. Pues el clima está, puedo decir que agradable todavía. Hay muchos lugares donde todavía el aire acondicionado no se prende, a pesar de que el mes de abril ya empezó, el segundo trimestre de este año, el cuarto mes. Pues hablemos de tarifas eléctricas, porque uno piensa, ahí viene el verano, ¿cómo me irá a venir el recibo de la luz? Empezamos a imaginarnos esas cantidades que nos va a llegar. Pero bueno, este es el segundo año después de una lucha fuerte, una batalla que dio la Unión de Usuarios aquí en Hermosillo, se logró que la tarifa empezara en el mes de abril. Me acompaña precisamente el líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Ignacio Peinado, a quien le agradezco su presencia. ¿Cómo estás, Ignacio? Estamos muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por el espacio. Qué bueno, me da muy gusto. amable. Entonces, segundo año, ¿no? Es la segunda ocasión que en abril empieza la tarifa de verano. Es correcto, este es el segundo verano, el 2025, del 1 de abril al 31 de octubre es el periodo de subsidio, la tarifa 1F de 1 kilowatt a 5,000 kilowatts, dos rangos únicamente, afortunadamente. Sí, ¿te acuerdas? Sí, ¿Cómo batallaron, hasta no? el 2023 había 3 rangos y el subsidio empezaba el 1 de mayo al 31 de octubre, 6 meses. Se logra, y ya para el 1 de mayo esta ciudad estaba ardiendo. no, es una locura. Si ahorita en el mes de marzo no hemos estado teniendo días intensos, abril es intenso y bueno, afortunadamente se logra pasar de 6 a 7 meses y se cancela el rango intermedio alto. ¿Qué significa esto? Que hoy por hoy, desde el 2024, 25 es únicamente 2 rangos. De 1 kilo a 2.400 kilowatts nos cuesta en el orden de unos 79.80 centavos para este verano. Y de 2.401 kilo a 5,000 kilowatts nos cuesta en el orden de 99 centavos, 98, 99 centavos. Eso es algo muy importante. ¿Cómo nos costaba hasta el verano del 2023? Había 3 rangos. 3 rangos. Hay que recordar un poquito, ponerlo y en el era contexto. muy poquito el más barato. Sí, era de 1 kilo a 600 kilowatts, Sí. era el rango básico, nos costaba en el orden, aquel entonces, en el orden de 75, 76 centavos. Y luego teníamos de 600 prendidos, un kilo, y para eso nada más teníamos que tener prendido un foco, yo creo, ¿no? sí, y de 601 kilos a 2.400 kilos, que era el segundo rango básico e intermedio, nos costaba en el orden de 96 centavos aproximadamente. Y de 2.401 kilos a los 5,000 hasta octubre del 2023 cerró en 2 pesos 23 centavos. Entonces, es un logro muy importante. La lucha ha valido la pena. El 2022 enfrentar a Comisión Federal de Electricidad, encontrar también en el gobierno del estado también esa escucha activa de esta demanda y necesidad de los usuarios, que a luces es vivido por todos y por todas. Pues encontramos un buen interlocutor para que el gobernador ante el gobierno federal pudieran vincularse y lograr finalmente el 22 de marzo del año pasado, 24, este primer ampliación del subsidio, hoy 2025, y la pretensión es, Armida, pues que quede firme, que se reconozca esto ya de forma tácita y que quede a nivel de ley, por lo menos a nivel de decreto presidencial. ¿Y Me ya parece está en sumamente ese o fundamental. todavía va en camino? No, eso no está todavía. No se ha logrado todavía. No se ha logrado. Nosotros estamos insistiendo mucho en ello. Se logró finalmente que se subiera a nivel de decreto presidencial en febrero justo del 2024, que se reconociera todos los municipios de Sonora como tarifa 1F. Eso también fue un gran logro. Hay que recordar que se tenía hasta el 2023, 6, 7 años atrás, que se tenían que firmar convenios para homologar la 1F en todos los municipios. Sí, porque imagínate que el gobernador o la gobernadora en turno hubiera estado peleada con el presidente de la República en ese momento. Pues pagamos las consecuencias. Pagamos las consecuencias, ¿no? Le dan largas y no firman el acuerdo, ¿no? Por eso es muy importante que haya quedado en firme la homologación de la 1F en todos los municipios de Sonora. Ahora pretendemos
que, bueno, ya se reconoció 2024-2025 la ampliación del subsidio, que se reconozca y nos den certeza jurídica a nivel federal para que pase más allá con independencia del gobernante en turno aquí en el gobierno del Estado. Y me parece fundamental ese tema, ¿no? Entonces, eso, el haber logrado que se empezara el mes de abril, como fue el año pasado y este 2025, también costó varios enfrentamientos y plantones frente a Comisión Federal de Electricidad, Ignacio, y hay que decirlo, y te impusiste y tuviste un buen interlocutor que fue, como lo mencionabas, el gobierno del Estado en ese momento, que no dejaron ahora sí que la sangre corriera por el río, ¿no? Sí, fue una lucha muy intensa y que yo Sí, siempre agradeceré a todos los usuarios que estuvieron acompañándonos ahí en primera línea. Nos llevó 2 años esa lucha intensa. exactamente. Pagamos las consecuencias de haber dado esa lucha. Vinieron algunas demandas penales que finalmente Que por pudimos cierto ya la sacarles. sorteaste, ¿no? Sí, les hemos ganado todo en los tribunales, afortunadamente conforme a derecho. Se impone el derecho social y la justicia nos da la razón que no había delito que perseguir. Ejercemos un derecho a la protesta como nos lo mandata el artículo 9 constitucional, derecho a la manifestación, a la protesta, y bueno, finalmente todo eso valió la pena. Hoy podemos decir, está este subsidio por segunda ocasión, el segundo verano, al servicio de los hermosillenses y usuarios sonorenses, y me parece que lo que se ha conquistado absolutamente nadie nos lo arrebata, porque es una condición indispensable ante las altas temperaturas. Aquí en Sonora sí o sí tienes que encender aires acondicionados, cualquier Así aparato es, para no, mitigar. aquí no es un lujo Aquí eso. no es un lujo, exactamente, y me parece fundamental este tema, y de hecho seguimos insistiendo para que se eleve a rango constitucional el derecho humano a la energía eléctrica. Se ha presentado una propuesta por parte de la Unión de Usuarios, que ya se presentó una iniciativa de ley en el Senado de la República en diciembre del año pasado, donde se pretende llevar en el cuarto constitucional el derecho humano a la energía eléctrica. Esperemos, hacemos el llamado, y sería muy bueno que cuando anden los senadores por Sonora les den un espacio y les cuestionemos cómo va esa iniciativa en el Senado de la República, porque es de mucho interés para la población sonorense que en la Constitución se reconozca el derecho humano a la energía eléctrica, porque al no estarlo viola ese solo hecho otros derechos humanos. El no estar reconocida la energía eléctrica como un derecho humano viola el derecho a la salud, a la vivienda, al derecho al trabajo, el derecho a la educación, a otros derechos. ¿Y eso va a proceder, Ignacio? Tiene que proceder. Es inverosímil que a estas alturas no esté reconocido en nuestra Constitución el derecho humano al acceso a la energía eléctrica. ¿Tú sientes que hay voluntad política para que eso se haga? Porque esto es de voluntad política. El gobernante o los legisladores o los senadores, si lo quieren, lo logran. De algo estamos nosotros convencidos. Cuando hay una necesidad y una realidad en la población, y esa necesidad y esa realidad daña las finanzas familiares. Hemos visto muchas necesidades y a veces no se logran, Es cuestión de estar organizados. Muy Hablo bien. de la perspectiva de la Unión de Usuarios. Sí. Cuando luchábamos nosotros hace 2 años, muchas personas me decían públicamente que estábamos luchando con Sansón y que no íbamos a ganar absolutamente nada. Se mofaban de nosotros. Y hoy todos absolutamente nos beneficiamos de este derecho social que conquistamos y dimos la batalla desde la calle, los usuarios. Sí, hubo marchas, mítines, plantones, pudimos ver ocasionado algún malestar al ciudadano, pero valió la pena. Pero valió la Hoy pena, todos Ignacio. estamos disfrutando de este beneficio. Entonces yo estoy convencido que sí se puede lograr que se reconozca el derecho humano a la energía eléctrica en nuestra Constitución. Vamos a seguir luchando para sensibilizar, para que reconozcan nuestros representantes populares que desde Sonora hay voces importantes. En Sonora es la cuna, en Sonora hay muchas cosas importantes que son de trascendencia a nivel nacional, y el tema de energía eléctrica es un ejemplo de ello. Si no se eleva a rango constitucional, sería una incongruencia del Estado mexicano. ¿Y qué vamos a ganar los ciudadanos con eso? Bueno, en principio ganamos, uno, que cualquier ciudadano que se atreva a elevar la voz contra Comisión Federal de Electricidad no sea perseguido
y no se ha demandado penalmente. ¿Y qué hacen muchos líderes, muchas personas? Que cuando vienen las demandas les hacen manita de coche y les da miedo porque no tienen para poder defenderse jurídicamente. No estoy generalizando, pero algunos desisten de la lucha y ahí los traen. Ese no es el caso con nosotros. Acá de ahí determinación para luchar, para que se reconozca. ¿Y qué otro beneficio sería? Uno, dos, el hecho de lograr en las leyes secundarias la exención del pago. En este país hay millones de mexicanos en pobreza extrema que no tienen para comer, o lo que le reciben de pensión lo destinan justamente a comer, y el servicio de energía eléctrica es un servicio básico como el agua, de tal suerte que a las personas en un estado de vulnerabilidad económica y social se puede lograr la exención del pago en el tema de energía eléctrica y garantizar el mínimo vital de electricidad. ¿Qué significa esto? Que le pondríamos un dique a la Comisión Federal de Electricidad para que personas en un estado muy vulnerable o de vulnerabilidad social y económica, que no los atropellen, que no les corten el servicio de energía eléctrica. Entonces, se pueden lograr muchos aspectos, sí. Entonces, esa es la bondad de los derechos sociales. El tema es que estas pretensiones no se logran con los buenos deseos y las buenas intenciones, y quien habla me consta que es toda una presión y tensiones que se viven, pero vale la pena los derechos sociales. Ignacio, después de la lucha de lograr esto, que estamos disfrutando los sonorenses gracias al movimiento de la Unión de Usuarios, y que tú lo has liderado, parecía que eso ya te ibas a sentar y empezar a mecerte en una poltrona o en una hamaca ahí en la Unión de Usuarios. Parecía que ya esto se había terminado y se había logrado todo. Hay más cosas que seguir logrando. Sin duda, sin duda. Otro tema muy importante, ya decía, la lucha continúa para que quede firme a través de un decreto presidencial. Exacto. Eso es algo muy importante. Dos, que se ha elevado a rango constitucional como un derecho humano el acceso a la energía eléctrica. Total. Y tres, que... más en Sonora, ¿eh? Y más en Sonora. Y tres, que la tarifa de invierno, que ahorita decía que la 1F, el verano, es de 1 a 5,000 kilowatts. La tarifa en invierno se reduce drásticamente a 400 kilowatts, y el excedente arriba de los 400 kilowatts nos cuesta 3 pesos 80 centavos cada kilowatt. Es una locura. Entonces, ¿qué pretendemos la Unión de Usuarios? Que pasar de 400 kilowatts a 1,200 kilos. ¿Qué nos va a permitir eso? Que a partir del 1 de noviembre al 31 de marzo, en noviembre hay altas temperaturas las primeras, segundas 2 semanas, a veces casi todo el mes, que usuarios que enciendan aire acondicionado no les impacte. Ven en los frentes fríos en diciembre, enero o febrero una rachita. Cuando enciendes un calefactor ambiental te impacta la energía. Y fíjate que diciembre no es tan frío, es enero y febrero. Y es febrero. Y ahorita en el mes de marzo hubo personas, yo estoy seguro, que encendieron aire acondicionado por las altas temperaturas y les impacta en su factura el costo de energía. Por eso es muy importante flexibilizar el sistema tarifario en este país, por lo menos para Sonora, que es donde estamos luchando, para pasar de 400 a 1,200 kilos y poder tener un margen para poder enfrentar estas realidades climatológicas. Ignacio, los paneles solares no es una alternativa. Es decir, yo sé que son caros, pues, ¿no? La instalación de un panel solar, pero no es una alternativa a corto o mediano plazo para los usuarios. No, sin duda que son alternativas y es un buen medio. El tema es que no todas las personas tienen acceso a este tipo de financiamientos, pero con independencia del tema de los paneles solares, aquí no hay que perder de vista algo. La obligación primera del Estado mexicano como tal es garantizarle la integridad, la vida, la seguridad a todos los habitantes de la población mexicana, y el tema de energía eléctrica es fundamental. No se puede hablar de desarrollo, de productividad, de potencialización muchas personas en su desarrollo humano, vivienda, económica, etcétera, si no es un buen servicio de energía eléctrica y a precios accesibles. Entonces, es fundamental para el desarrollo de un país el tema de energía eléctrica. Entonces, ahí creo firmemente que se deben de poner todas las bases con independencia de que las personas puedan ir a otras alternativas como son los paneles solares. Es, porque también hay que decirlo, es cara la producción de energía eléctrica en este país, y yo no siento que haya una modernización por parte de Comisión Federal, aunque la propia Comisión presume que es una empresa de clase mundial. Ahí empezaron ya los apagones en el país, Ignacio, y eso es muy dramático que suceda eso.
eso. Es correcto, el tema de CFE en distribución está siendo rebasada, no hay ninguna duda. Aquí justamente espérese a que empecemos a encender los aires acondicionados, la mayoría, y van a empezar los apagones, los intervalos cortos de energía, y que además puede provocar un daño a algún aparato internamente. Entonces, dalo por un hecho, eso sucede. Eso lo hemos venido enfrentando y viviendo a inicio de cada verano, y la Comisión Federal no hace nada al respecto porque tiene ellos toda la información en su base de datos, cuántos kilowatts consumimos cada uno de nosotros por semana, el récord de cada uno. En consecuencia, para prevenir y poder hacer la infraestructura o las líneas correspondientes para poder garantizar el suministro de energía eléctrica, hay transformadores que ya son desfasados de su capacidad. Totalmente. Entonces, la infraestructura no también puedes ni voltear a verlos porque sabes que van a tronar esos transformadores. Este es un tema muy delicado que tiene la Comisión Federal de Electricidad que abordar. Por eso la insistencia de que la energía eléctrica sea un derecho fundamental. Entonces, allí se van a reconocer sí o sí garantías al cual el Estado está obligado. Afortunadamente, creo que vamos por la ruta correcta. En perspectiva, a inicio del mes de enero se hacía una reforma al sistema eléctrico nacional y se contempló por lo menos cosas que favorecen en nuestra pretensión, que han sido años de lucha desde la Unión de Usuarios y pienso que de muchas organizaciones a nivel de nuestro país, para que el sistema tarifario se modifique. Se logra finalmente que en el 28 constitucional se quede establecido que la nación deberá de proveer de electricidad al pueblo al menor precio posible. Eso ya está previsto en nuestra Constitución, es reciente. Eso es un fundamento enorme para todos nosotros, porque por lo que hemos luchado todo el tiempo. Así es. Y aún sin embargo, todavía sigue siendo cara. Sí, sigue siendo cara. Entonces, ¿y cómo evitar el tema de la inflación? Es difícil que cada año nos impacte por lo menos el índice inflacionario y se va ajustando. Eso sí o sí ha sucedido siempre. ¿Qué se puede modificar? Lo que ya acreditamos en Sonora, ese mismo modelo se puede ir modificando, por lo menos para quienes estamos elevando la voz y luchando de acá. Claro. Logramos desaparecer un rango y quedar dos. Eso es maravilloso, eso Pretendemos fue fabuloso. la misma fórmula para el invierno, como ya explicaba hace un momento. ¿Y por qué caramba debe haber 3 o 2 rangos o 4? ¿Por qué no uno? Entonces, lo mismo le cuesta a Comisión Federal llevarnos 100 kilowatts que 10,000 kilowatts. ¿Y por qué esa tarifa diferenciada? Entonces, y sobre todo violatorio al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, porque la letra dice que si bien es cierto estamos obligados los mexicanos a contribuir en el tema de impuestos y derechos, pero de forma proporcional y equitativa, y aquí la energía la paga al mismo precio el que lo tiene todo, el más rico, y el más pobre le cuesta exactamente lo mismo. Eso es algo desigual. Es violatorio a la propia Constitución. Por eso es muy importante la lucha social, y si así estamos batallándola, poniendo el grito aún en el desierto, pero creo que hemos avanzado. Sonora es muy congruente, debe de ser congruente. En Puerto Peñasco está la planta solar, la séptima más grande del mundo, es lo que nos han dicho, o en América Latina. Pero no va a ser para Sonora, ¿eh? Bueno, pero hay una infraestructura que está haciendo gala el Estado mexicano de lo que se está construyendo, y no puede ser que en un estado de Sonora que no se esté exportando energía al extranjero y en nuestra casa estemos sin luz porque no tenemos dinero para pagar. Eso es algo inconcebible. Además tenemos algo fabuloso para nosotros solos, el sol. Tenemos sol. Que es una materia prima que estamos favorecidos, y que, por cierto, estos tipos de proyectos son más que saludables y necesarios, pero debe de armonizarse y vincularse para beneficiar a nuestra casa, al colectivo de nuestra población. Me parece a mí que es fundamental esto, y podemos lograr algo increíble en este tema, y bueno, en eso estamos tratando desde la Unión persuadir a las autoridades para que así suceda. La lucha no está terminada. No está terminada. Este es un proceso inacabado, esta lucha que ha venido dando. ¿Por cuántos años la Unión de Usuarios? La Unión de Usuarios ya va a cumplir 60 años, 60 ahora este 5 de años. noviembre, 6 décadas, ¿no? O sea, ya va a entrar a ser adulto mayor también, ¿no? Así es. Y en el tema de la 1F se conquista con la Unión de Usuarios y la Dama de Blanco en el 2001. Sí, lo recuerdo. En 2024 se logra la ampliación y modificación del sistema tarifario. Están sucediendo cosas interesantes. Ha tenido logros muy importantes. Muy importantes. Y yo creo que aquí hay que decirlo también, Ignacio, la lucha que ha hecho y los movimientos que ha hecho la Unión de Usuarios han sido trascendentales, determinantes, pero también esa sinergia que has hecho
que has hecho de la Unión de Usuarios con los medios de comunicación, hay que decirlo, porque hay una empatía tremenda con la Unión de Usuarios. No, y muchas gracias por ello, y en verdad no alcanzan las palabras para agradecer. Estamos con mucha gratitud porque siempre nos han dado voz, nos han escuchado en los planteamientos, y la verdad de las cosas que yo veo en los medios de comunicación, esa bonita corresponsabilidad con la comunicación al servicio de la población, y eso es sumamente importante, ¿no? Entonces, y además la empatía también que han tenido con el gobierno del Estado, hay que decirlo también, porque el gobierno del Estado a veces tiene empatía con ellos, con otros, con acá, con allá, pero con la Unión de Usuarios ha sido empático totalmente. Sí o sí, la Unión de Usuarios tiene que tener una relación con los 3 niveles de gobierno, porque esa es nuestra esencia, nuestra filosofía, nuestro trabajo, ser gestores todos los días prácticamente. Entonces, esa es la dinámica. O sea, estamos obligados a tener comunicación con los 3 niveles de gobierno, que evidentemente ha habido una buena comunicación después del contronazo que nos dimos con Comisión Federal de Electricidad. A partir de allí, la verdad de las cosas, que ha habido una comunicación muy fluida, muy respetuosa con el gobierno del Estado, también con el municipio. Porque también al gobierno hay que darle de repente manotazos en la mesa, ¿no? Para que volteen a verlos. Realmente, por eso es muy importante la escucha activa, y creo que las autoridades, los gobernantes deben de entender y reconocer que hay una sociedad civil, que somos contrapeso, que no todo lo que nos dicen de política pública está bien hecho. Un ciudadano, cuando le afecta la economía, la finanza familiar, dice, no responde a la verdad lo que estás diciendo porque me estás lesionando. Entonces, siempre ha sido muy respetuoso la comunicación, el hecho de decir la verdad no tiene por qué confrontarnos. Así es. Bueno, pues yo creo que esto es inacabado, son procesos que cada determinado tiempo hay que decirlo y hay que traerlo a los medios de comunicación. Ignacio, te agradezco mucho tu presencia, la información, y abril pues es un mes bonito, un mes de todavía un clima agradable, pero que ya podemos, sin que nos tiemble mucho la mano, prender el aire acondicionado. La tarifa de verano ha llegado ya. Muchas gracias, Armida, muchas gracias. Que te vaya bien. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Gracias al equipo técnico que hace posible la realización de la entrevista aquí en el Sonorense. Hasta la próxima.